Aquí comienza Jaque Mate. ¡Viva el vino! ¿Perdona? ¿Pero estamos locos? ¡Se ha matado Paco! Va a haber un crimen ahí. Energía relajante, yo necesito mucho la energía relajante. Paso palabra. Con Carlos Javier Lillo. Estamos aquí de nuevo teniendo la oportunidad de conversar con Fernando Vallespín, con el que ya tuvimos la oportunidad de hablar en su momento para abordar otro fenómeno tan interesante como es la turismofobia. Y en este caso, pues bueno, vamos a abordar otro fenómeno de interés para mí personal bastante importante por mi formación filosófica y por propia inquietud y porque creo que merece una conversación profunda. Y bueno, por eso he elegido al señor Fernando Vallespín, al que le agradezco que esté aquí de nuevo para poder abordar desde su punto de vista y gracias a su obra fabulosa, Populismo, que me ha encantado, abordar este fenómeno desde varias perspectivas y efectivamente pues alguien con criterio y que ha abordado desde varios puntos de vista pues lo que es la ciencia política y la teoría política desde un punto de vista reconocido, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Bueno, pues la primera pregunta, la protocolaria, me gustaría saber por qué ha escrito una obra sobre este fenómeno, sobre el populismo. Bueno, pues yo creo que la razón es bien evidente, ¿no? Este libro lo escribí lo escribí en colaboración con Marian Martínez Bascuñán y lo escribí justo inmediatamente después de que Donald Trump hubiera ganado las elecciones presidenciales en Estados Unidos, se hubiera producido el Brexit. Bueno, y a la vista de los cambios electorales que se estaban produciendo en algunos países europeos, donde la extrema derecha nacional populista pues comenzaba a ganar muchísimo terreno electoral, ¿no? Y, o sea que digamos que el contexto es obvio. Hay un fenómeno que se está produciendo en el ámbito político y, bueno, pues merece la pena detenerse a ver de qué se trata, ¿no? ¿Cuál sería la definición de populismo a grosso modo? Porque yo evidentemente he leído su obra y me ha quedado bastante claro, pero ¿cómo se podría enunciar una definición Bueno, comprensible? la forma más sencilla de definir el populismo sería aludiendo un poco a una impresión personal es que no se trata de una ideología propiamente dicha, sino que es una forma de acción política que consiste fundamentalmente en una escisión del campo político en solo dos partes, diría. Una sería el nosotros, es decir, quienes representamos la oposición que tratamos de fomentar, y luego un ellos, una serie de enemigos. Es decir, que eso se reduce a la distinción entre pueblo y élite. Con un elemento peculiar, y este es un elemento muy específico del populismo, porque en definitiva todas las posiciones políticas siempre buscan establecer una diferencia entre nosotros y ellos, ¿no? Y es que se moraliza la relación, ¿no? Es decir, el pueblo es bueno y las élites son malas, son perversas, son corruptas, es decir, impiden que el pueblo realmente pueda ver satisfechos sus intereses. Y esto se vincula también a una visión distinta de la democracia, según la cual, pues de lo que se trata es de no poner límites a aquello que desea la mayoría. Es decir, en esto se distinguen claramente de la posición liberal, que lo que establece es sobre todo mecanismos de control del poder. O sea, el populismo rechaza esta posibilidad. Es decir, lo ideal sería que la mayoría pudiera imponer su posición con independencia de una serie de instituciones, digamos, de compensación, ¿no? Como puede ser la división de poderes, una autonomía del poder judicial y, digamos, cualquier otro mecanismo en esta línea. Por tanto, es una visión bastante plebiscitaria, ¿no? de la política, donde lo que predomina es, primero, una visión homogeneizadora, ¿no? de lo que es el pueblo y por otra parte la eliminación de cualquier mecanismo
de control del poder de dicho pueblo, ¿no? O sea, que ahí hay una diferencia muy relevante respecto del liberalismo, de la democracia liberal. La democracia liberal, sobre todo, lo que trata de acentuar es ese mecanismo de control de quien ejerce el poder, de su sometimiento a la ley. Pero también el liberalismo lo que fomenta es el pluralismo, mientras que el populismo lo que trata es de expandir la posición populista, eliminando a otras que teóricamente pudieran competir con ella, ¿no? O sea, yo creo que esta última es una distinción decisiva, ¿no? Una decisión decisiva porque y que además se ve también de una manera muy clara en la forma en la que se contempla el sistema representativo, ¿no? El liberalismo lo que presupone es que que el pueblo se divide en toda una serie de grupos que tienen preferencias distintas, y el populismo presupone que esas diferencias no existen. Lo que existe es un interés objetivo del pueblo, y de lo que se trata es de unificarse en torno a un partido o a un líder, ¿no? Como suele ser generalmente el caso. En ese sentido, ¿cómo la democracia actual, la que se sostiene entendida como liberal, se le puede acuñar el ser populista realmente? ¿Podemos hablar de una democracia actual, por ejemplo, el caso de España, de carácter populista, o lo que ocurre en Hungría o en Italia? ¿Podemos hablar realmente de este fenómeno, de una democracia populista? Hombre, vamos a ver, yo creo que hay una serie de límites constitucionales que impiden que, en el caso de que estuviera gobernando un partido populista, pudiera hacerlo de una manera eficaz. Esto lo viven incluso en Hungría, y por eso en Hungría de lo que se esfuerzan, bueno, lo que ha hecho Orbán de facto, y bueno, lo ha hecho también los representantes del partido PiS en Polonia, de lo que se trata fundamentalmente es de tener una judicatura domada, ¿no? En el sentido de que aquellos contrapoderes frente al poder de Orbán, como puede ser un poder judicial autónomo, pero también la propia prensa, ¿no? Los propios medios de comunicación, de lo que se trata fundamentalmente es de impedir que ellos puedan ejercer una labor crítica, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está el elemento más. Eso lo intentó Trump también, por otro lado, no le salió. Bueno, Estados Unidos es una sociedad muy, en este sentido, ya una democracia antigua, y por tanto tiene mecanismos para evitarlo. Pero sí me gustaría establecer una distinción entre los sistemas parlamentarios y los sistemas presidencialistas, ¿no? En los sistemas parlamentarios, el presidente del gobierno o el primer ministro emana del Parlamento, ¿no? Entonces el Parlamento además aparece incluso en su propia arquitectura, ¿no? Dividido entre diferentes grupos políticos, con lo cual uno de ellos, digamos, el que representa al partido populista o los partidos populistas, no les sirve el poder decir que ellos representan al pueblo, porque entonces ¿a quién representa el resto de los que están allí sentados, ¿no? Yo este es un tema, por ejemplo, al que se vio confrontado Podemos, y eso le obligó a Podemos a tener que ir renunciando poco a poco a ese atributo populista o esa referencia continua que ellos eran los verdaderos representantes de la gente, ¿no? Pero en los sistemas presidencialistas lo que nos encontramos es que el presidente es elegido directamente por el pueblo, no por el Parlamento. Con lo cual el líder, el presidente, sí puede decir eso que decía Chávez, ¿no? Que yo soy pueblo, ¿no? Es decir, que puede confrontar su legitimidad de haber emanado directamente de la voluntad popular con la legitimidad del Parlamento, que también ha emanado de la voluntad popular, pero que está obviamente más fragmentado. Por tanto, yo creo que los sistemas parlamentarios están, por decirlo de alguna manera, vacunados, ¿no? Frente a los populismos, y esto se muestra además en que tienen menor influencia, mientras que los sistemas presidencialistas potencialmente pueden dar más juego a las estrategias de los partidos populistas. Muy bien. Y en este caso, los medios de comunicación, ¿qué papel
tienen, positivo, negativo, porque en el libro aparece el caso de Silvio Berlusconi con esa maraña de dominio de los medios de comunicación. ¿Siempre es así? ¿Siempre se da ese control? ¿O también los medios de comunicación también toman partido de manera decisoria por sí mismos? Lo que yo analizo en el libro es cómo Berlusconi supo manipular muy bien una opinión pública que entonces se alimentaba fundamentalmente por la televisión, ¿no? Entonces él utilizó la televisión para hacerse presente, para crear una cultura pues, del entretenimiento, de la banalidad, ¿no? Y ahí, pues, digamos, las figuras populistas se mueven muy bien, porque, como he dicho al principio, el populismo, en cierto modo, es una forma de hacer política que es muy demagógica y muy simplista, y entonces, pues llega con gran facilidad, o llegaba con gran facilidad a través de la televisión, lo tenía más difícil con la prensa. Hoy yo creo que lo que prima y donde se apoya fundamentalmente los liderazgos populistas es en las redes sociales, ¿no? Entonces ahí los medios de comunicación, lo que traten de evitarlo, pues compiten, ¿no? Inevitablemente compiten con las redes sociales y por tanto yo creo que las redes sociales ahora mismo explican mejor que ninguna otra cosa por qué se generalizan, digamos, esas actitudes más bien de tipo populista, es decir, esto que antes aludíamos de la distinción entre un nosotros y un ellos, ¿no? Digamos, no sé, la reivindicación siempre de posiciones como muy radicales, pero muy simples, por otro lado, porque claro, ¿qué es lo que cabe en un tuit? Pues una afirmación, ¿no? Absolutamente destemplada frente a alguien, ¿no? Y sobre todo algo que también es muy propio de los populismos, que es evidentemente las emociones, ¿no? Es decir, las emociones asoman continuamente en las redes sociales y las emociones son más difíciles de trasladar a la prensa, desde luego. La televisión, bueno, pues también aparecen una y otra vez, pero fundamentalmente es aquí, en las redes sociales, donde nos lo encontramos de una manera más clara. Sí, la verdad que también tuve la oportunidad de leer el libro de Democracia Sentimental de Arias Maldonado y hace mucho hincapié a ese cambio que se produce en la racionalidad, ¿no? Que deja de ser tan objetiva y tan, valga la redundancia, racional para tirar hacia la propia emoción. ¿Qué papel ocupa la crisis de representación? Porque también el concepto de representación me parece muy sinuoso. ¿Cómo se podría abordar esta crisis y este concepto de representación inmerso dentro de ese fenómeno? Hombre, yo creo que hay una crisis de representación evidente, ¿no? Que se manifiesta fundamentalmente en el hecho de que, lo vemos en todas las encuestas, en el hecho de que los ciudadanos confían cada vez menos en sus representantes políticos. Yo creo que esta es una de las lacras que tiene ahora mismo el sistema político. Nos damos cuenta de que han desaparecido ya los grandes partidos. El votante lo que quiere es fragmentar el sistema de partidos. La forma en la que se hace política es profundamente tecnocrática, es decir, que la política hoy en día ha devenido en algo tremendamente complejo y nos encontramos, sin embargo, con una paradoja, y es que cuanto más compleja es la política, menos reflexiva es la discusión sobre la política. Como he dicho antes, este rasgo de la simplificación de lo complejo del populismo está a la vista, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que la crisis de representación tiene mucho que ver también con la propia actitud de los partidos políticos, ¿no? Que se ven más interesados en satisfacer sus fines que no, o sus intereses, el interés de los políticos por seguir en el poder o el interés de los políticos por colocarse, ¿no? en el aparato del Estado. Eso predomina sobre una visión, ¿no? diríamos, de interés general, o bien digamos, lo que se interpreta como el interés del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí yo creo que las democracias tienen un problema grave. Hay muchos ciudadanos que no se sienten representados por la oferta, ¿no? Que les ofrecen los diferentes partidos políticos. Entonces aquí es donde entra
donde entra como un elefante en cacharrería, pues entra el Partido Populista, que se presenta como alternativa a esas élites, ¿no? Élites políticas que son las que copan o que venían copando hasta entonces la política democrática convencional, ¿no? Y entonces esta distinción que hacen entre partidos establecidos y ellos como el partido auténticamente representativo de los intereses del pueblo, pues les permite encontrar un hueco dentro de esta crisis representativa y ofrecerse como la solución a la misma. Está claro que no es una solución, sino todo lo contrario, pero evidentemente yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer no es si es una solución o deja de serlo, sino qué es lo que puede motivar a que muchas personas opten por estos partidos. Recientemente en las elecciones de Brasil hemos visto como, bueno, casi la mitad de Brasil, ¿no? Los electores brasileños optaron por Bolsonaro, ¿no? Que claramente es una persona que uno piensa que actúa de una manera contraria a los intereses objetivos de la inmensa mayoría del pueblo brasileño, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Por tanto, yo creo que la dimensión de la crisis de representación no acaba de explicar, ¿no?, el porqué del éxito de algunos candidatos o algunos partidos populistas. Tenemos que intentar penetrar más a fondo, ¿no?, en cuál es la causa que realmente lo fomenta y que puede tener mucho que ver con, pues bueno, con sectores sociales que se sienten abandonados, ¿no?, con la aparición como consecuencia de la globalización, ¿no?, de las migraciones masivas, de mucha gente que se siente alienada en su propio pueblo porque no reconoce a aquellos con los que se encuentra por la calle, que son gente que viene de otro lugar, que son de otra raza, que tienen otra cultura, o simplemente porque hay, y este es un tema muy relevante, creo yo, bueno, porque hay nuevas formas de marginalidad, ¿no?, que hemos marginado a toda una serie de grupos como pueden ser, diríamos, los sectores que habitan regiones, ¿no?, que ya no compiten en el mundo de la globalización y que por tanto tienen importantes problemas económicos. Quien compite bien en la globalización son las ciudades, que son muy dinámicas, ¿no? Quienes compiten bien en la globalización son grupos de una élite que tiene la capacidad para poder emplearse, ¿no?, en aquellos sectores económicos que se corresponden con el mundo en el que vivimos, ¿no?, de mucha cualificación técnica, que pueden encontrar trabajo en un país o en otro, pero digamos que las clases medias tradicionales, por entendernos, compiten mal en este nuevo mundo y, bueno, esto genera una serie de frustraciones y esas frustraciones son precisamente aquello de lo que se alimentan la mayoría de los partidos populistas, ¿no? En este sentido, con respecto a lo que estamos hablando de la crisis de representación, ¿qué opinión le merece lo que se ha visto últimamente en el Congreso de los Diputados? Porque estamos hablando de esta manera como de enganchar al elector para que vuelva a recuperar la confianza. ¿Cree usted que efectivamente ese comportamiento, esas escenas, esa violencia que se ejerce en el Congreso de los Diputados es la mejor manera para reenganchar a ese ciudadano, a ese elector perdido? No, desde luego que no. Lo que pasa es que, bueno, seamos claros, ¿no? O sea, cuanto más escándalo se monta, más capacidad tiene, digamos, quien lo monta de captar la atención, ¿no? Vivimos en un mundo donde predomina una economía de la atención dentro de los medios de comunicación y en general en el espacio público, y por tanto de lo que se trata es de eso, es decir, aquí estamos, ¿no? Y digamos, conseguir comenzar, ¿no?, todos los telediarios con sus declaraciones. Y antes hemos visto cómo realmente lo que se trata es de establecer una escenificación, ¿no?, del conflicto entre nosotros y ellos. Y qué mejor forma de hacerlo que, pues, con todo este conjunto de bravatas demagógicas, ¿no?, dentro de una cámara como puede ser el Congreso de los Diputados, ¿no? Por tanto, yo creo que eso sí encaja bien, ¿no?, en el molde que favorece a los populismos y por tanto lo practican, ¿no?, porque lo tienen ya muy ensayado y saben que eso tiene impacto y que por tanto ellos van a estar ahí en el centro, ¿no?, del ojo público, y eso es realmente lo que buscan y muchas veces lo consiguen de una manera tremendamente eficaz, ¿no?
¿Qué es lo que tiene que hacer la democracia como régimen político para sobrevivir y no verse tan golpeada por esto, bueno, por el populismo que tanto de izquierda como de derecha, que es un tema que abordaremos ahora, pues está como asediando lo que es la fortaleza de lo que se supone que es la seguridad que debería de proveer la democracia? ¿Qué es lo que tendría que aprender y cuál sería la receta a emplear para poner, digamos, algún parapeto? Bueno, yo creo que es muy importante que aquellos partidos que reniegan del populismo, por lo menos aunque solamente sea de boquilla, ¿no? Lo que deben de hacer es ponerse de acuerdo en esos mecanismos liberales a los que aludía en un principio, ¿eh? Que tratan de debilitar los populismos, ¿no? Es decir, defensa unánime de todos ellos de las instituciones, ¿no? Y claro, en nuestro país ahora estamos asistiendo a un espectáculo que yo creo que no es muy edificante, ¿no? Que es viendo cómo los diferentes partidos tratan de colonizar instituciones, como puede ser el Consejo del Poder Judicial, el propio Tribunal Constitucional, etcétera. Bueno, todo eso es entregar armas al populismo porque hace muy fácil su crítica del sistema, ¿no? Entonces yo creo que ahí debería existir una responsabilidad común, y compartida por los partidos así llamados establecidos, ¿no? Dirigida fundamentalmente a esa defensa unánime de las instituciones. Esto no se produce y esto hace que se caiga con mayor facilidad, evidentemente, en estos giros, ¿no? Populistas que estamos viendo. Bueno, ¿hay alguna diferencia entre el populismo de derecha y de izquierda? Porque lo que yo he percibido en su libro es que efectivamente, por las diferencias, sí es que hay algunas son muy mínimas. Bueno, hay una diferencia muy importante, ¿no? Y es en el concepto de pueblo que se establecen entre los populismos de izquierdas y los populismos de derechas. En el populismo de derecha, pueblo es los nacionales, nosotros, el nosotros nacional, ¿no? Por eso son anti-inmigración, ¿no? Es decir, que entre sus enemigos no están solo las élites, sino que están las élites porque permiten que entren, gente de fuera y que por tanto a esa gente se le otorgan los mismos derechos que a los nacionales. Por lo tanto, tiene un componente incluso racista que no podemos ignorar, ¿no? O sea, todos los nacionalpopulismos europeos, en el caso español quizás es un poco diferente porque entra también cuestiones que tienen que ver con nuestra propia política y nuestros conflictos, como puede ser el tema del independentismo catalán, ¿no? Etcétera, que también es algo obsesivo para Vox, por ejemplo, ¿no? Pero digamos, el pueblo es el nosotros asociado a la comunidad nacional. Mientras que en los populismos de izquierdas, pueblo es la buena gente, ¿no? La gente humilde, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se hace es generalizar el concepto de pueblo y expulsando del mismo a aquellos sectores sociales, diríamos, que no coinciden con los intereses objetivos de las clases más menesterosas, ¿no? Se puede decir. Pero bueno, el concepto de pueblo funciona a efectos prácticos de una manera exactamente igual, ¿no? Es decir, que también funciona con este esquema de amigo-enemigo potenciado hasta el extremo, ¿no? Pero ojo, yo creo que es una distinción importante, ¿eh? Es decir, que pueblos son aquellos que más sufren, se puede decir, y por tanto aquellos que necesitan ser reivindicados en el mundo de la política, que se abandonan por parte de los partidos establecidos, mientras que en el otro caso, pues pueblos somos nosotros, los alemanes, pueblos somos nosotros, los franceses, ¿no? Los franceses blancos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay ese... Yo creo que esa es una distinción importante porque, claro, la práctica política a la hora de la verdad también es muy diferente, ¿eh? O sea, los nacionalpopulistas, su obsesión es impedir la entrada de inmigrantes, sobre todo inmigrantes que no participan de los rasgos culturales propios del país donde operan, mientras que el populismo de izquierdas, digamos, es ciego a ese tipo de diferencias. La diferencia fundamental la monta en torno a lo que tradicionalmente se podría llamar las clases dominantes, ¿no? Y las clases dominadas, ¿no? Y juegan con esta distinción. Es decir, que una praxis retórica similar, pero con un contenido que yo creo que es radicalmente distinto en un caso o en otro. Viendo que en el caso del auge de Podemos con el 15M,
¿usted cree que un partido como Vox es capaz de mercantilizar, de moverse políticamente en todo este contexto populista con una mayor respuesta del electorado español? ¿Cree que Vox puede dar ese paso hacia adelante y consolidarse y no hacer como Podemos, que ha quedado un poco como desplazado a otra esfera? Hombre, el problema de Podemos han sido sus propias disensiones internas, ¿no? Que suele ocurrir mucho también en todo tipo de partido populista, bueno, en general en casi todos los partidos, y eso siempre es un problema, pero sobre todo en partidos que no tienen asentada una organización sólida, ¿no? Como son los partidos tradicionales, que son un poco improvisados, entonces eso al final acaba derivando precisamente en disensiones importantes. El caso de Vox, yo creo que el éxito de Vox no tiene que ver con las cuestiones de inmigración, no tiene que ver con la globalización, en último término, tiene mucho que ver con Cataluña. Es decir, que el proceso independentista catalán fue lo que engordó a Podemos. Es decir, es una reacción del nacionalismo español más radical. Y bueno, pues ahora que el tema catalán está un poco más tranquilo, ¿no? Vox no debería crecer. Pero bueno, en cierto modo, si se radicaliza Podemos por un lado, eso provoca la radicalización de Vox y a la inversa, ¿no? Es decir, que son partidos que se alimentan mutuamente en el fondo, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, el futuro de Vox depende mucho de qué pase con nuestros conflictos nacionales, pero depende mucho también de qué es lo que ocurra con la izquierda, ¿no? Digamos, en los populismos de izquierda. Aunque yo creo que Podemos, salvo en algunos aspectos retóricos, ha abandonado ya muchos de los elementos populistas que tenía al comienzo, por nuestra esa teoría no anclada en la CLAU y en Chantal Mouffe, ¿no? Eso que venía de América Latina, y ellos se han dado cuenta que en Europa eso no funciona así, y se ha convertido más bien en un partido de extrema izquierda, ¿eh? Pero bueno, yo creo que Vox, digamos, su capacidad para crecer está muy condicionada también por el propio discurso del Partido Popular y las posibilidades que tenga el Partido Popular para ofrecer una alternativa a la actual coalición de gobierno. Si el votante de derechas percibe que votar a Vox significa, en último término, que la derecha como un todo puede no ganar, pues entonces obviamente seguramente su voto se traslade al Partido Popular, que es lo que pasó en su tierra, pasó en Andalucía, ¿no? Es decir, que ahí tuvo la capacidad Juanma Moreno de recuperar votos, ¿no? que iban a Vox y que fueran al Partido Popular. Entonces, bueno, depende de esta serie de factores, pero bueno, yo creo que está muy en el aire, que todavía es temprano para saber exactamente hasta dónde se va a dirigir ese voto. En las últimas semanas lo que hemos visto es que se está manteniendo. Vox tuvo una fase, digamos, posterior a las elecciones andaluzas, donde perdió mucha fuerza, pero ahora se está empezando a recuperar, ¿no? O sea, y yo creo que tiene que ver también con ese aumento de la tensión política que se está produciendo en el país. Bueno, y ya la última para rematar esta interesante entrevista. La República, ¿qué posibilidades tiene de implantarse desde tu punto de vista aquí en España particularmente? Y si es la solución a todo este ecosistema de votos que vuelan, de política demagógica por parte de las propuestas populistas, ¿sería la solución? Vamos a ver, la República frente a la monarquía constitucional es absolutamente indiferente. Es decir, no introduce un mecanismo de gobierno diferente del que tenemos, ¿no? Es decir, el rey no tiene capacidad política para nada, con lo cual quitar al rey para poner a alguien electo puede ser la preferencia de muchos, pero, digamos, no altera para nada ni los mecanismos de organización institucional ni la forma a través de la cual se hace política. Es decir, la monarquía constitucional es simplemente un elemento, digamos, simbólico, ¿no? De representación del todo nacional.
Y luego, pues bueno, se da la casualidad de que son monarquías constitucionales los países con mayor calidad democrática del mundo, con lo cual la monarquía constitucional no es algo que, yo no digo que sea algo que favorezca la calidad democrática, no estoy afirmando esto de ninguna de las maneras, pero no se puede decir que es algo que impida una mayor calidad democrática. Yo creo que la opción por tanto, que la opción por la república o por la monarquía no es una opción que tenga en mente digamos, una transformación de nuestro sistema político, sino que sencillamente, bueno, pues hay quien piensa que es un elemento que pervive del pasado y que no tiene mucho sentido que se le otorgue una serie de privilegios a una determinada familia, que sería la familia real, y por tanto que es un lastre del que no necesitamos seguir manteniendo y que podemos eliminar, pero otros piensan que, bueno, que en último término su pervivencia es decir, fue útil en un determinado momento para hacer la transición hacia la democracia y ahora mismo, pues precisamente porque el rey no tiene ningún tipo de competencias políticas efectivas, no altera, diríamos, el funcionamiento. O sea, con lo cual a mí me parece que en España la disputa monarquía-república es digamos, algo así como un residuo del pasado, en unos momentos en los que monarquía significaba gobierno autoritario, república, gobierno democrático. Desde el momento en que la democracia es compatible con el sistema democrático, digamos, esa visceralidad, ¿no? La elección entre una forma de gobierno u otra, pues desaparece, ¿no? Y luego, desde una perspectiva práctica, vamos a ver, yo no veo que la alternativa suscite la mayoría suficiente como para digamos, cambiar la Constitución, ¿no? Ahora mismo prácticamente se necesitan 2/3 de los votos en el Congreso para emprender el proceso de reforma constitucional y yo no creo que la República, que como acabo de decir me parece un tema menor en lo que se refiere a digamos, una de las urgencias que tiene nuestra política para resolver en los próximos años, me parece que contribuiría a abundar en nuestra crispación, contribuiría a abundar en nuestros conflictos internos si se pusiera encima de la mesa como algo en torno a lo cual tuviéramos que elegir. Y todo ello para no tener una respuesta clara. Dicho esto, todo depende al final digamos, de la propia conducta de quienes asumen esa posición, ¿no? Es decir, a la monarquía le ha hecho muchísimo daño en su prestigio, diríamos, los escándalos de Juan Carlos, y ahora depende de su hijo, ¿no? El que también, digamos, esto no provoque una mayor erosión de la institución que representa, ¿no? Hasta ahora no lo viene haciendo mal, pero bueno, de él depende, ¿no? Eventualmente el que, llegado el caso, pues pueda heredar el cargo su hija Leonor, ¿no? Y en este caso la República, si se llegara a conformar en algún momento, ¿sería el espacio, el régimen para que todas estas sensibilidades, esta manera de manejar y manifestar la emoción por parte del electorado, ¿sería en la República donde tendrían ese espacio de reconocimiento? ¿Pero por qué? Vamos a ver, hay dos formas de republicanismo. Una que es el de las repúblicas normales europeas, que es, digamos, donde el presidente tiene prácticamente los mismos poderes que el rey de España, es decir, ninguno, ¿eh? Es decir, es quien firma formalmente las leyes, etcétera, pero no participa en su elaboración, nada que tenga que ver con eso, aunque tienen normalmente más poderes del que tiene nuestro rey. Pero ya está. Es decir, entonces, si elegimos un presidente del gobierno que sea equivalente al rey, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Solamente que es elegido, no simplemente que es heredado, ¿eh? Que para mucha gente ahí es donde está el problema, ¿no? Y que, por tanto, aquí esto hay que recomponerlo de una manera, se dice, más democrática, aunque, bueno, realmente al tratarse de un
de un cargo simbólico, pues realmente, digamos, la democracia aquí no opera, opera en quien tiene auténtica capacidad de decisión política, ¿no? Esto es como una bandera, ¿no? Una bandera de carne y hueso, ¿no? Que representa un país, pero es una representación simbólica, ¿no? Ahora, se puede establecer una república distinta que sería un sistema presidencialista, al modo francés, aunque en Francia es semipresidencialista, o el modo de los Estados Unidos, los partidos latinoamericanos. Y yo creo que eso es mucho peor para la democracia que un sistema parlamentario. Con lo cual, si nos damos cuenta, en el fondo, una república no presidencialista, parlamentaria, como la que puede ser Italia, Portugal, la propia Alemania, no cambia nada el funcionamiento de la política, y una república presidencialista fomentaría muchísimo más, por las razones que he dado anteriormente, la aparición, digamos, de elementos populistas. Pero, sinceramente, yo que, digamos, racionalmente soy favorable a las posiciones republicanas, es decir, que yo creo que es más normal que se elija el presidente del gobierno, es decir, a quien nos representa. Sin embargo, yo no veo que esa disputa pueda tener una traducción en que los ciudadanos se van a encontrar mejor por el hecho de tener un presidente que tiene, digamos, que además seguramente sale mucho más caro todavía de lo que nos sale la Casa Real, ¿no? Entonces, yo sinceramente eso no lo veo por ningún lado. Yo creo que es más bien un residuo de una disputa política tremendamente carnizada en el periodo inmediatamente anterior a la proclamación de la República en España, donde la monarquía, que tomó posición por el golpe de Primo de Rivera, pues claramente se desprestigió porque se identificó con el gobierno autoritario. Una vez que hemos resuelto esto, sinceramente a mí me parece que es como problema político, me parece que es un problema político puramente periférico. Que haya partidos que la promuevan, etcétera, pues bien, pero bueno, dentro de la propia izquierda, para el PSOE no es un problema, sí lo es para Podemos, porque en cierto modo ha heredado, ¿no?, ese impulso que tenía siempre el Partido Comunista tradicional, y dentro de la derecha pues también nos encontramos con situaciones parecidas, ¿no? Sí es más problemática, en cambio, la figura del rey, o la figura, digamos, la institución monárquica en Cataluña y en el País Vasco, porque la tradición republicana tradicional está mucho más asentada, ¿no? Pero que imaginar que por el cambiar nuestro sistema de una república parlamentaria a una monarquía parlamentaria vamos a cambiar nuestra actitud ante la política, me parece que es tremendamente ingenuo, sinceramente. Pero es mi opinión. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por conversar conmigo una vez más. Nada, encantado de la vida. Es un encanto ver cómo analizas todo lo que abordas, y espero pues tener otras oportunidades para conversar contigo sobre otros fenómenos políticos que, en fin, yo creo que ha quedado bastante claro que es mi especialidad, ¿no?, dentro de la rama de Claro que sí. filosofía y demás. Así que bueno, saludo y muchas gracias y mucho agradecimiento.